loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy como Coria, Gaudio Nalbandián. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a jugar. Saludo cordial a todos, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Pasión Tenis desde Colombia para toda Latinoamérica, semana a semana conectados con ustedes a través de las plataformas digitales en Spotify, Spreaker, iVoox y también recientemente a través de YouTube. Hoy estamos con un invitado muy especial, el cual hablará con nosotros en segundos desde la ciudad de Santiago de Chile. Fue considerado en la década de los 70 uno de los mejores tenistas de Chile, haciendo también pareja con su compatriota Patricio Cornejo, y hoy está con nosotros, es el invitado especial de hoy aquí en Pasión Tenis. Jaime Fillol, para contarles un poco a los oyentes, fue finalista de varios torneos de Grand Slams y también acumula un poco más de 20 títulos a lo largo de toda su carrera profesional y tenística. También disputó varias series de Copa Davis representando a Chile, finales importantes como la que estuvo cerca Chile, su país, de ganar ante Italia en esa serie importante, y también series importantes como la que enfrentó a Chile y los Estados Unidos. Dejemos mejor que él mismo sea quien nos recuerde esas hermosas anécdotas que enriquecen el tenis, la historia del tenis, todos los apasionados. Bienvenidos al podcast Pasión Tenis y bienvenido también a ti que nos escuchas desde Santiago. Jaime Fillol, de verdad que es un placer y de antemano agradecerte por estar con nosotros. Gracias, Diego. Agradezco yo la oportunidad de parte de tu programa Pasión Tenis y efectivamente fantástico esta tecnología que nos permite una situación así de conversación, así tan directa y tan personal, a tanta distancia. Así que yo, lo que tú quieras preguntarme, yo me moví en la época principalmente de Iván Molina y Jairo Velasco. Entonces tengo lindos recuerdos, además que también tuve la oportunidad de jugar en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en la época que se hacía un campeonato parte del circuito del Caribe en Barranquilla. Así que encantado y yo sé que posiblemente hay una gran audiencia, no solamente colombiana, sino que audiencia que vive el tenis y con pasión, como se llama tu programa. Sí, y muchas gracias, como te decía, por aceptar esta noble invitación. Bueno, Jaime, ¿en qué momentos, digamos, empiezas tú a sentir pasión por este deporte, por el tenis? ¿Por medio de tu familia, por intermedio de algún club, de algún grupo de amigos? ¿En qué momento es tu primer contacto con el tenis? Esto fue en el Club International, acá en Santiago. Mi familia, mis padres, ninguno de ellos era deportista, papá abogado, pero ellos, a pesar del no deporte, veían en el deporte una muy positiva y muy favorable para ellos como grupo que habían engendrado 8 hijos, de los cuales 5 hombres, y veían en el deporte una posibilidad valiosa de ayudar a formar y a educar. Entonces nos inscribieron a un hermano mío, Esteban, que lamentablemente falleció hace un año atrás. Esteban y yo fuimos al Club International, que queda en el centro de Santiago, aún están ahí las canchas. Y comenzamos a conocer este deporte. Yo tenía 12 y Esteban 10. Y después se sumó mi hermano Gonzalo, mi hermano Álvaro, mi hermano mayor, Hernán, partió también en ese momento, pero él no enganchó, ya era más grande, tenía 15 años, por lo tanto, adolescente, empezaba, digamos, a tener más variedad de actividades sociales. Entonces, él, aunque todavía sigue jugando también, no se dedicó al tenis, pero de ese grupo, de esos 5 hermanos, Esteban jugó muy bien al tenis,
jugó por la Universidad de Miami, igual como lo hice yo, y también lo hizo mi hermano Álvaro. Álvaro y yo terminamos siendo los que nos destacamos más en el mundo del tenis. Y tendría yo que hacer memoria y decirle a los que están escuchando que en esos años, muchos años atrás, el tenis era un deporte donde jugaban los adultos, ¿no? Había pocos niños participando en el tenis. Incluso no había un programa de niños, no había una escuela de tenis. Entonces nosotros aprendimos a jugar al tenis mirando a estos señores mayores. Pues, afortunadamente en el club había gente de muy buen nivel de tenis, y así que teníamos gente que nos apoyaba también y que nos jugaba y nos daban, nos aleccionaban, nos va dando algunas instrucciones, pero fue un proceso de aprendizaje muy autónomo. Es decir, no teníamos un profesor que nos guiaba y teníamos una rutina, sino que nosotros teníamos que hacerla, nosotros organizarla, y afortunadamente, bueno, mis padres estaban felices con lo que estaban viendo en cuanto al beneficio que el tenis estaba dándonos a nosotros, niños, y nos apoyaron siempre. Tengo muy buenos recuerdos de conversaciones con mi padre, cuando llegó el momento de terminar la edad escolar, el colegio, y ya pensar en la universidad. Yo le pedí a mi padre, porque terminé muy joven, y me diera un año para poder jugar al tenis. Y me dijo que bueno. Y luego me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar? Bueno, me gustaría estudiar educación física para poder seguir jugando tenis. Y él me dice también, qué bueno. Y bueno, finalmente voy a béisbol en diciembre del año 64 y me va muy bien. Incluso recuerdo porque ahí conocí a Jairo Velasco en el Orange Bowl y me tocó jugar con él, me parece que en octavos de finales o cuartos de finales. Salí yo adelante y llegando a semifinales, la performance fue bien vista por un entrenador de ahí de la Universidad de Miami, quien me ofreció una beca para quedarme ahí, y yo llamo por teléfono a mi padre para preguntarle si me puedo quedar. Mi padre me dice, pues sí, si tú piensas que está bien. Es decir, ahí había una relación muy buena de un hijo que era enfermo del tenis, y además que en esa época no había un camino al profesionalismo, porque todo era amateur. Mi papá y mis padres esperaban que yo fuera a la universidad, entonces se me dio, pero el ideal, tener una beca que me permitía estudiar y jugar al tenis. Así que ese fue mi inicio. Si bien uno compara, Jaime, la mayoría de tenistas contemporáneos de estas nuevas generaciones, de esta época, del 2000 hacia acá, han empezado a practicar el tenis a una edad muy temprana. Estamos hablando de 6, incluso 5 años, 7, 8 años, pero tú empezaste un poquito más tarde, a los 12 años empezaste a practicar el tenis. ¿Qué caso particular te pasó a ti, el haber empezado a practicarlo a los 12 años? Bueno, nunca pensé yo que yo había empezado tarde, o sea, nunca lo sentí, siempre pensé que estaba bien. Ahora tengo que decir que yo me gustaba mucho el deporte, desde bien pequeño jugando fútbol, desde niño también, ya entrando al colegio, incluso hice un tiempo, una temporada que iba a entrenar box con mi hermano Esteban. Cuando era un poquito más grande participaba en las competencias de atletismo del colegio. Entonces, y yo mantuve el fútbol y el atletismo en paralelo con el tenis hasta los 16 años. A los 16 años yo dejé todo lo otro y me concentré en el tenis. Ahora, yo soy de una contextura o de una biología de un desarrollo tardío. Yo siempre fui muy bien delgado y bien pequeño. En el colegio yo era el más chico de mi curso. Pero yo me desarrollé después bastante bien a los 20 años. Entonces, para mí, yo creo que fue esa combinación de haber hecho mucho deporte y tener un desarrollo biológico, físico, emocional, psicológico
lento en comparación con mis compañeros acá en Chile. Y entonces, lo que puedo decir yo que efectivamente hoy en todos los deportes hay una estimulación temprana pero excesiva y hay mucha presión en los entrenadores para desarrollar una especificidad inmediata, como que pareciera que eso es lo que a los padres les motiva. Te iba a preguntar, Jaime, en ese año que logras ir a participar en el Orange Bowl, ¿qué jugadores de esa generación, de tu generación, que en esa época eran aún chicos, jóvenes, qué jugadores recuerdas que lograron llegar a nivel profesional y también lograron participar en torneos profesionales en el circuito tenístico? Bueno, recuerdo, obviamente a Jairo, lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo a Marcelo Lara de México, que también jugó profesionalmente por varios años. Bueno, estaba también Ray Ruffles de Australia. El compañero de Ray Ruffles era Alan Stone, que también jugaron y que rindieron muy bien. El egipcio Ismael El Shafei también. Son más o menos los nombres que yo recuerdo de esa época que se mantuvieron. Un poco antes que yo, creo que 2 años antes, Tomás Koch estuvo jugando el Orange Bowl y le fue muy bien, no sé si lo ganó, me parece. Era realmente el campeonato mundial de menores en esos años. ¿Qué año es ese exactamente, Jaime? ¿Recuerdas, por favor? 64. 64, el Orange Bowl del 64, donde logras llegar a las semifinales, pero ¿qué expectativas tenías para ese torneo previamente, Jaime? ¿Esperabas llegar a esas fases finales en el Orange Bowl? Me había ido bien. Yo había participado el año 63 anteriormente, y creo que el año 63 fue el año que fui a jugar la Copa Patiño en Medellín. Yo ya tenía un nivel bastante bueno, probado principalmente acá en Sudamérica y en Latinoamérica. Ya había tenido visitas a Argentina, al Paraguay, a Brasil, así que yo ya me medía bien en relación a mis contemporáneos de la región de Sudamérica. Así que yo pensaba que tendría buenos resultados, ¿no? No fue una sorpresa. Así es, Jaime. ¿De niño tenías algún referente que tú dijeras, bueno, no quiero imitarlo, ¿no? Conservar mi propio estilo de juego, pero sí llegaste a admirar a algún jugador de ese momento, cuando aún eras chico? Mira, nosotros acá en Chile en esos años mirábamos los resultados y le hacíamos seguimiento a Luis Ayala, que era el jugador número 1 de Chile y muy destacado, posiblemente el jugador con los mejores resultados históricamente en el circuito. Él hizo 2 veces finales de Roland Garros y ganó una cantidad de campeonatos europeos en canchas de arcilla principalmente, pero también jugaba bien en canchas más rápidas. Pero mi ilusión era Rod Laver, que yo no lo veía jugar porque no había transmisiones de ningún tipo. A veces aparecía en las noticias un corto de Wimbledon y ahí aparecía Rod Laver por un par de minutos. Rod Laver era el jugador que yo admiraba realmente, y tuve la suerte de llegar a jugar contra él porque él fue muy bueno y se mantuvo con muy buen nivel. Yo el año 69 me tocó entrar a la cancha a jugar contra él. ¡Qué honor! Fue una experiencia muy bonita en Nueva York, en Forest Hills. ¡Qué honor, Jaime! Jugar contra Rod Laver para ti en ese momento, muy importante. Seguro una anécdota que jamás olvidarás, jugar ante Rod Laver, ¿no? En una entrevista que te hacían, comparabas a Roger Federer con una versión actual de Rod Laver. Correcto. Sí, siempre he pensado eso por la manera de jugar de ellos. Con mucha naturalidad, muy fluido, muy elegante, muy bonito, y no dando muestras de derroche o desgaste, pero con mucha potencia.
el sobrenombre de Rod Laver era Rocket. Rocket. Entonces, ahí uno se puede imaginar cuando era joven, que era muy rápido, muy ágil y potente. Así es. Para los oyentes que nos están escuchando, Jaime Fillol en su carrera ganó un total de 22 títulos. Bueno, nos corroborarás más adelante eso, si falta alguno, de pronto que la estadística no te tenga reseñado, pero de esos 22 títulos que yo acá tengo registrados en la historiografía del tenis latinoamericano, de esos 22 ganaste 6 a nivel individual y 16 en la modalidad de dobles, donde se destacan principalmente los Masters de Indianápolis en el 77 y en Las Vegas en el año siguiente, 78. Pero tu primera final como doblista se da en el año de 1968. Se da tu primera final, tenías tan solo 22 años y fue en Cincinnati, en los Estados Unidos. Y en el año siguiente se da también tu primer título en dobles en Buenos Aires. ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué experiencias, con qué expectativas llegaste a esos dos torneos? En el cual en el primero logras llegar a ser finalista y en el segundo logras conquistar en Buenos Aires. ¿Quién era tu compañero de dobles además en esos torneos? Mira, ese primer triunfo en Cincinnati fue con mi hermano Esteban, quien falleció, lo mencioné al comienzo, que él llegó a jugar también por el equipo de la Universidad de Miami, y en el verano él principalmente se dedicaba más bien a hacer clases de tenis, pero coincidimos en Cincinnati de poder jugar juntos y nos fue muy bien. El campeonato en Buenos Aires, tengo entendido, yo tengo bastante mala memoria para recordar todos esos eventos, pero tengo entendido que fue con Jaime Pinto, antes de iniciar una serie de campeonatos con Pato Cornejo. Ahora, también mencionar que esos campeonatos que tú mencionaste al comienzo, como el de Las Vegas, ese lo gané con mi hermano Álvaro, así que yo tuve la suerte de jugar con mi hermano Esteban y con mi hermano Álvaro. Muy bien, así que la familia Fillol fue muy tenística, ¿no? Estamos hablando de una familia en la que tu hijo, también Jaime Fillol Armstrong, fue tenista, y también tú eres abuelo de Nicolás Jarry, ¿no? Exacto, sí, es el hijo, es el primer nieto que tenemos Mindy y yo, mi esposa Mindy. Nicolás es hijo de mi hija mayor, la Cecilia, y de un joven chileno que se llama Alan Jarry, voleibolista. Y de ahí viene el físico que tiene Nicolás, principalmente del padre. Jaime, si bien tu mayoría de títulos fue como doblista, llegaste a 13 finales a nivel individual. Fuiste finalista en el año de 1970, en el torneo de Merion, también en Johannesburgo en el 73, pierdes la final ante Brian Gottfried, también era un gran tenista en ese momento, en la década de los 70, en el 73 en Madrid, también llegas a alcanzar la final, en Orlando, en Louisville, en París, en Buenos Aires, en el 76 ante Guillermo Vilas, en el 77 en Montreal, también repites en ese año, logras 4 finales en Madrid, en Santiago y nuevamente en Buenos Aires ante Guillermo Vilas, y en el 83 ante Víctor Pecci, quien fuese finalista del Roland Garros, caes en Viña del Mar. De esas finales que perdiste ante Guillermo Vilas, ¿cuál de esas recuerdas con especial emoción? Efectivamente, tendría yo que más bien aprovechar el momento para darle un saludo cariñoso a Guillermo, que yo sé que está pasando un momento difícil por su situación de salud, pero lo recuerdo con mucho cariño. Él es bastante menor, no sé si son 8 años menor que yo, no estoy seguro, por ahí. Entonces yo lo alcancé a jugar con él al comienzo, cuando él era más pequeño. Por ejemplo, yo recuerdo, como te decía anteriormente, que esa Copa Mitre, que se jugó en Bogotá, le ganamos a Argentina en la final, y yo le gané a Guillermo. Esa ha sido la única
el único partido en que le gané en cancha de arcilla a Guillermo, pero obviamente que a una altura bastante alta. Entonces, todas las veces que jugamos en arcilla, ya sea en Sudamérica, Estados Unidos o en Europa, yo perdí con Guillermo. Las veces que jugamos, que fueron menos veces, ya sea en pasto, en una cancha cubierta o una cancha rápida, dura, esas veces las gané yo. Pero efectivamente en las finales él salió adelante y yo busqué soluciones por todos lados. Es decir, me voy a la red con todo, me quedo atrás, le devuelvo con paciencia, trato de jugarle lento. Es decir, busqué todas las posibilidades y en las canchas de arcilla nunca me resultó ninguna, excepto esa primera vez cuando él era más pequeño, y aunque ya estaba jugando en el circuito en altura de Bogotá. ¿Cuál crees que era la mayor facultad, la mayor habilidad de Guillermo cuando tú lo enfrentaste? Yo pienso que hay jugadores que nacen con una habilidad que es la de soportar la presión. Es decir, la presión ellos casi no la conocen. Entonces uno se queda como sorprendido de la frialdad o la naturalidad con que enfrentan situaciones de riesgo. Después hay otro montón de gente que tiene un poco menos y después hay otros que tienen menos todavía que aquellos, y así ese factor, el factor de habilidad o capacidad, mejor dicho, capacidad para soportar la presión y permanecer jugando el punto sin distracciones. Aquellas personas que nacen con eso son los que terminan dominando, y Guillermo dominó el circuito por un par de años, fue muy potente en los años, yo diría que no sé, 75, 76, la cantidad de campeonatos que ganaba uno detrás de otro. Él tenía un tenis muy completo porque podía jugar bien en la red. La prueba está que ganó el campeonato de Australia en pasto. Tenía todo, hacía todo bien, mucho talento porque también hacía jugar. Él inventó la Gran Willy, por decir, él sacó, de ahí salió el nombre, aunque no lo inventó él, pero él la podía hacer de todas maneras. Entonces, yo creo que él tenía esa combinación, era tenía ese talento innato que es el de ver una situación difícil y no tener ningún tipo de distracción ni duda, y también un trabajo metódico y bien hecho de su técnica. Pudiésemos decir que es similar la personalidad de Vilas ante su amigo Björn Borg, el sueco, ¿no? Tenían una actitud fría en la cancha, como tú lo mencionabas, no se dejaban intimidar por la presión, así estuviesen abajo en el marcador, ¿no? Tuviste la oportunidad de enfrentar a Björn Borg en la final de Madrid en el 77, y te decía que deben haber algunas similitudes entre Vilas y Borg en ese tipo de juego, ¿no? Efectivamente, yo diría que ambos jugadores podían desarrollar su tenis con muy buena eficiencia en todo tipo de superficies. Quién sabe, Guillermo tendría un poquito más de dudas en la cancha de pasto o en una cancha rápida que Borg. Borg yo pienso que fue más frío en cuanto a personalidad. Guillermo tenía una personalidad bonita, a él le gustaba compartir con la gente y hacía amistad, era un chico se comunicaba muy bien, pero Borg era muy frío, un país nórdico que reflejaba esa característica de un país nórdico. Si comparamos los rendimientos de ambos, yo tendría que decir que a lo mejor Borg tenía un poquito más avanzada su capacidad de no inmutarse nunca, y Guillermo podría en algún momento sentir un poco de frustración porque como decía, cuando yo jugaba contra Guillermo en una cancha rápida, yo sí podía tener más dominio que él del partido, y eso no me pasó contra Borg, porque contra Borg también jugué en cancha de pasto. Y bueno, no jugué nunca en cancha dura contra Borg, pero sí jugué en pasto y en arcilla, y en pasto Borg también me ganó. Entonces habría una pequeña diferencia en
ese talento que describí anteriormente. Mira, fíjate que pasó una cosa, una cosa que yo no quisiera que quedara fuera de la conversación, que ojalá la pudiéramos dedicar un tiempo, fue que yo fui uno de los socios fundadores del ATP y también fui uno de los directores con lo cual se inició el ATP el año 72, y también estuve de presidente, vicepresidente y de presidente del ATP, y fueron todos esos años, fueron 8 años en que un grupo de jugadores le dedicamos mucho tiempo a la parte de dirigencia y de desarrollo del tenis. Es una cosa que la mayoría de la gente no conoce porque ya ha pasado mucho tiempo, pero el circuito tal cual como se ve hoy día del ATP surge en esa época, y ahí hay un trabajo muy bonito de mucha gente, y nosotros estábamos compitiendo al mismo tiempo. Entonces, yo cuando fui presidente, cuando asumí como presidente, estaba rankeado por ahí por 25. Terminado mi periodo de presidente, mi ranking era de 150. Entonces tuve que jugar varias clasificaciones para entrar a los cuadros principales y retomar un nivel. Entonces, la explicación que yo puedo dar es que estaba haciendo yo un trabajo doble y no me estaba dando cuenta del desgaste que me causaba. Y entonces, a partir del año 81, empecé a tener que jugar algunas clasificaciones para entrar al cuadro, y así avanzar, y por eso decía yo, recordaba que esos triunfos, esos logros en Viña del Mar, en Itaparica, Brasil, fueron muy positivos y hicieron mucho bien, porque me dignificó, por decirlo así. Pero yo no miro con pena lo que me sucedió en esos años en que dejé de rendir, sino que lo veo como un momento importante y que me ha servido mucho a mí, que fue ese trabajo de desarrollo del tenis profesional desde fines del 72 hasta el año 80, que fueron muy bonitos, porque la cantidad de cosas que hicimos, que vivimos los tenistas de esa época, la mirada del ATP con el tiempo pasó a ser como el de una asociación que se preocupa de cuidar a sus integrantes, y ese no fue el propósito realmente. El propósito fue de desarrollo, de ver cómo hacemos que este deporte, que ya estaba institucionalizado a nivel global, el mundo cambia, la vida cambia, y yo afortunadamente, por eso que me gustó, cuando tú hablas pasión, yo la pasión la sentí siempre, aunque no la demostraba, porque yo más bien he sido tranquilo, calmado, no eufórico, pero siempre he sentido y vivido el tenis muy profundamente, hasta hoy día, digamos, que todavía hago lo posible por jugar. Se cayó la señal, listo, te escucho. Sí. Te preguntaba de los compañeros de dobles, con los compañeros que hicieron pareja de dobles contigo, ¿con cuál te sentiste mejor? ¿Con cuál lograste una mejor conexión, una mejor empatía a la hora de jugar? Sí, yo decía que dejemos de lado a mis hermanos, a Esteban y a Álvaro, porque lógicamente que jugar dobles con un hermano, eso es ya un sueño. Así es. Yo hice y mantengo todavía gran amistad con Patricio Cornejo. Con él hacíamos el circuito juntos, incluso una vez casados viajaba él con su señora y sus hijos, y yo viajaba con mi señora y nuestros hijos, y manteníamos una relación muy cercana. Con Pato llegamos a las finales de Forest Hills primero el año 72, y las finales de Roland Garros el año 74,
y hicimos muchos torneos, obviamente, y tenemos muy buenos recuerdos de compartir con Iván Molina y Jairo Velasco. Pues como sudamericanos que éramos, nos gustaba planificar y viajar juntos y vernos lo más posible. Así que obviamente que para Iván y Jairo, lindos recuerdos y saludos. Ahora, Diego, no sé si me permites una cosa, porque un poco que a lo mejor puede ser de provecho para la audiencia. ¿Me permites? Por supuesto, Jaime. Mira, tú nombraste que un campeonato valioso, que fue el campeonato de Canadá en Toronto, y yo perdí la final ahí. Yo quisiera, esa fue una instancia también bastante, así como el triunfo en Indianápolis tuvo una connotación, esta otra también tuvo una connotación. Ahora, esta parte comienza con una experiencia dramáticamente mala. Yo llegué a esa final y me tenía que enfrentar, y me enfrenté contra Jeff Borowiak, un jugador americano muy bueno, que ciertamente jugó muy bien el tenis y el circuito. Disculpa, no te escuché bien el nombre del jugador. Jeff Borowiak. Ok, perfecto, ya lo reseñé. Y tendría que ser un partido en que yo, porque se jugaba en cancha de arcilla en ese momento ahí en Canadá, tendría que yo ganar por resultados, por experiencia en arcilla, en comparación con la de Jeff, que nació y se crió en California. Y resulta que esa final la pierdo 6-1, 6-0. O sea, fue la peor final en la historia de ese campeonato. Debe haber durado, no sé, 50 minutos, máximo una hora. Y yo me fui totalmente decepcionado y apenado, no podía creer la oportunidad que tenía de ganar un título muy importante como es el Abierto de Canadá. Pasaron un par de semanas y me encuentro yo entrenando en Forest Hills para el campeonato de Estados Unidos, y en la cancha al lado de la mía está entrenando Ken Rosewall, un jugador australiano, ídolo también, digamos, al nivel de Rod Laver, y yo había hecho buena amistad con él. Me acerco y le digo, Kenny, ¿me puedes explicar tú qué me pasó en esa final contra Borowiak? Y me dice, mira, Jaime, no hay que darle vueltas a eso. El tenis es un juego muy difícil, muy complicado, y eso que se pasó a ti le puede pasar a cualquiera. Y yo me fui y dije, churre, bueno, qué bueno que le pueda pasar a cualquiera, pero no me explicó. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Y esa pregunta me la fui yo repitiendo y la mantuve en el tiempo, con la intención de buscar qué es lo que ocurre. Y afortunadamente conocí a un señor, un americano que se llama Bruce Wright, que en paz descanse, falleció hace 2 años atrás. Él me enseñó una cosa que me ayudó a comprender y a entender qué es lo que pasa en la psicología del juego del tenis. Así que quería contarte esa instancia y para que veas también la cercanía que se daba en el circuito en ese tiempo, en que yo perfectamente me acercaba y le pedía a un jugador ayuda y normalmente siempre se la daba, y seguramente que Ken Rosewall me la estaba dando con toda sinceridad. Así es. Pero me dejaba sin la respuesta. No te sentías satisfecho con esa respuesta, ¿no? Digamos, en ese momento. Claro, porque yo andaba buscando una respuesta que fuera más real, porque él me estaba diciendo, ahora, yo creo que él nunca vivió esa situación,
y por eso, porque era Ken Rosewall. Así A él no le pasaba eso. Entonces, yo también a lo mejor lo sorprendí con la pregunta, y él en ese momento me dice, bueno, son cosas que pueden ocurrir, y efectivamente, yo sé que ocurren, hasta el día de hoy se ven resultados así, inesperados totalmente, y entre jugadores buenos. Logras alcanzar las finales de los Grand Slam, tales como en Roland Garros en el 72, el Abierto de los Estados Unidos en el 74, incluso haciendo un dobles mixto, que no tengo todavía aún referenciada bien con quién compartiste ese dobles mixto en el año 75. Tengo acá registrado que fuiste finalista de Roland Garros también en dobles mixto. ¿Cuál fue el Grand Slam que más admiraste, que siempre tenías grandes expectativas por disputarlo? Bueno, para mí siempre fue Wimbledon. Porque no era donde nos recibían o nos atendían mejor. Donde mejor atendían a los tenistas era en Roland Garros en aquellos años. Pero Wimbledon tenía esa tradición, esa rutina, ese formato, esa manera de hacer las cosas que marcaban una diferencia. Entonces se notaba el ambiente, pensar que también es el único evento del Grand Slam donde la gente duerme afuera, puede dormir 2 o 3 días afuera del recinto esperando lograr entrar en algún momento. Eso ya habla de la efervescencia y del ambiente que vive desde que uno pisa canchas o clubes en Inglaterra. ¿Qué sensaciones te deja el haber representado a tu país, a Chile, en la Copa Davis? La Copa Davis ciertamente pasó a ser un tiempo de muchos recuerdos y de mucha alegría no solamente para mí, sino que para mis compañeros de equipo. Hay que pensar que en aquellos años la Copa Davis tenía un realce que hoy no la tiene. Hoy la Copa Davis pasa a ser un evento más en este tremendo calendario que hay. Antiguamente eran momentos especiales, eran fechas importantes en que todos los jugadores competían, nadie le hacía quite a la Copa Davis. Y entonces ese ambiente, eso que concitaba la Copa Davis, es una oportunidad también de crecimiento como persona, porque especialmente nosotros en esa época con Patricio Cornejo liderábamos el equipo y nos dio a nosotros un nivel de importancia, de reconocimiento por parte de la afición chilena. Entonces eso nos permite pensar que nosotros ayudamos a que el tenis pasara de ser un deporte elitista y exclusivo a ser más popular y más masivo, y eso ha permitido que un país chico como Chile esté siempre con jugadores de buen nivel que periódicamente surgen, pero que no han parado. Es decir, es una cosa que yo creo que ha generado que el deporte tenis en Chile sea posiblemente el segundo deporte más popular. Y yo creo que eso se debió a los partidos de Copa Davis que se jugaban en Chile, y aquellos que se jugaban de fuera que lograban ser transmitidos para Chile. La experiencia vivida en Suecia, en Bastad, el año 75, en las semifinales, en que a mí me amenazaron de muerte si iba a competir en representación de un país gobernado por una junta militar. Fue una experiencia muy marcadora, bien dramática, pero que también generó dentro del país Chile un reconocimiento a ese esfuerzo, a ese empeño. Y esas cosas son las que hoy día son las que me llenan de alegría y satisfacción por el reconocimiento que la gente, aunque sean ya mayor, todavía recuerdan de nosotros.
también tienes la oportunidad de llegar a ser capitán de la Copa Davis, y es algo que siempre me gusta preguntarles a los que han sido tenistas, han participado en Copa Davis como jugadores en competencia y ya luego han sido capitanes, han tenido ese honor de ser capitanes representando a su país. ¿Qué diferencia, o sea, es decir, qué notas, qué sensaciones da el estar como capitán y ya no en el campo de juego? Bueno, hay una diferencia bien marcada, bien, yo diría que es mucho más fácil ser jugador que ser capitán, porque el capitán no solamente vive y sufre el partido mismo, sino que tiene que estar preocupado del equipo, ya sea por una semana o 10 días, en todo sentido, porque el capitán no es solamente el que está ahí en la cancha, sino que él actúa como un poco de administrativo también, facilitándole las cosas a los jugadores. Entonces una especie de, más bien de coach, que además actúa como capitán, en la selección de los jugadores, y ahí entra uno en un mundo que como jugador casi no lo percibía, o si lo percibía no significaba mucho. En la selección de los jugadores no es nada fácil de realizar cuando el equipo tiene buenos jugadores. Entonces, ¿cómo deja uno afuera y cómo le da la oportunidad a otro que viene surgiendo? En ese tiempo, incluso a nosotros los capitanes nos tocaba involucrarnos en el pago a los jugadores, en las condiciones económicas. Entonces era una cosa bastante más difícil, yo diría, que ser jugador. Y la experiencia de capitán también fue una experiencia muy buena de vivir, pero no la recomiendo yo como una experiencia de disfrute. Hay una tensión permanente con el equipo, y hay una tensión permanente con los medios de comunicación, y uno tiene que ser muy cuidadoso de no herir susceptibles, de no generar conflictos, tiene que guardar opiniones que merecen ser comentadas, todo en favor de lograr un éxito en base a el equilibrio que tiene que haber con todos los jugadores y con los dirigentes, porque uno pasa a ser a uno le dan la oportunidad los dirigentes de la federación, uno llega a un acuerdo con los dirigentes de la federación, pero después se tiene que poner del lado de los jugadores. Hoy en día es posible que el rol del capitán sea distinto. Así es, Jaime. Te quería preguntar que sí, a tus 30 años de edad logras ser padre, ¿no? Como me comentabas, de Jaime Fillol Jr., es tu hijo, y llegó a ser tenista también. Al principio hablabas un poco acerca de la presión que a veces ejercen los padres porque su hijo crezca rápido y llegue a nivel profesional muy rápido y que lleguen los triunfos. Tú ejercías, ¿cómo manejabas eso, no? Siendo tenista profesional, obviamente para ti era un orgullo que tu hijo siguiera tus pasos, ¿no? Pero ¿cómo manejabas eso de la presión, de querer exigirle más al hijo, de querer que supere rápido, que lleguen esos logros? ¿Te costó eso un poco con tu hijo? Es una pregunta bien valiosa e interesante, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando a través de Pasión Tenis lo pueden estar viviendo en este momento. Yo aprendí de parte de mi padre de tener presente siempre que el tenis no era un fin, sino que un medio. Entonces, un medio de un desarrollo integral y total, digamos, que aporte hacia la vida entera. Y con esa mirada yo enfoqué mi apoyo a
a mis hijos, a mí, en la época en que ellos estaban ya escolares, digamos, son 5 hijos, estaban yendo a la escuela, al colegio, yo trabajaba en el tenis y ese tiempo principalmente lo viví en Colorado y en California, el norte de California, en un club en Aspen, Colorado, Grand Champions Club, y en el club Round Hill en Alamo, California. Entonces yo tenía la posibilidad de que mis hijos, obviamente les fuera fácil para ellos jugar al tenis. Yo a ellos les pedí que jugaran tenis al menos 2 veces a la semana hasta que tuvieran 15 años. A partir de que cumplieran los 15 años, si ya querían dejar el tenis, lo podían cambiar por otro deporte. Pero mi interés era de que ellos aprendieran la base del tenis y fueran suficientemente hábiles para que en el futuro, a lo largo de sus vidas, puedan seguir jugando al tenis. Son un hombre, Jaime, y 4 mujeres. Y de todos ellos, solo la más pequeña, Ángela, a los 14 años, digamos, dijo último año que jugó tenis y no jugó más tenis, pero ahora está jugando de vuelta, cuando ya está casada y tiene 3 niños pequeños. Pero entonces todas mis hijas, incluso otra hija, Catalina, llegó a jugar bien como juvenil, era la segunda mejor de Chile y consiguió una beca también en Estados Unidos. Igual que Jaime lo hizo, consiguió una beca en FIU, una vez que él terminó el colegio. Él estaba por terminar el colegio y me dijo que él realmente quería ser tenista, pero con ese retraso, por decirlo así, porque él a los 16 años, él todavía jugaba bastante bien al tenis, pero no estaba entre los mejores juveniles de Chile. Pero sí, yo sabía que no importaba eso, porque una indicación de que una persona esté rindiendo bien a los 16 años no necesariamente es una prueba de un logro en el mundo profesional. Incluso hasta los mismos 18 años tampoco es una prueba de logro finalmente. Quisiéramos preguntarte, de pronto antes en tu época se jugaba más por amor al tenis, hoy se ve un poco más la carrera tenística un poco inclinada hacia el factor dinero. Sí, bueno, una pregunta que hay que hacerse, porque ciertamente uno lo puede muchas veces apreciar en clubes locales, en futuros tenistas, en competencias de menores, donde uno ve conductas que realmente no eran permitidas antes, y hoy día como que se empiezan a asumir como que es parte de la cultura del tenis. Y eso es un tema que yo trato de frenar, trato de compartir, de comunicar. Trabajo todavía en la unidad técnica de la Federación de Tenis, precisamente aportando en este tipo de cosas, donde la comunicación tiene que ser los objetivos, las razones de por qué hay un programa de tenis, tienen que ser bien claras y tienen que ser comunicadas y educando a los padres y a los niños, porque no es solamente un problema que tiene el mundo del tenis, yo diría que es un problema que tiene el mundo entero, en que se ha priorizado el logro, el avance material en comparación con el humano, con tenemos esta pandemia hoy día que nos ha dado tiempo para pensar en todas estas cosas, nos obliga de cierta manera a reflexionar y ver cómo, cuál ha sido el rol, cuál ha sido el papel que cada uno de nosotros ha realizado, cómo contribuye los países latinoamericanos. Vivimos
siempre momentos de mucha incertidumbre, de muchos casos, cambios. Nosotros estamos afectados por todas las políticas de economía internacional y hay mucha gente que va quedando atrás, que va quedando dolida, afectada, y eso también nos lleva a que el ejemplo lo tenemos que dar nosotros, los que somos mayores, los que hemos vivido y aprendido. Tenemos que explicar el rumbo, el camino, ha de ser otro. No cabe duda, por ejemplo, mi nieto Nicolás Jarry, él juega porque le ha gustado mucho. Él también comenzó como tarde, él hizo su escolaridad completa, él, aunque vivió 2 años en Florida, entre los 13 y 15 años me parece, la familia que fue para allá, pero no fue por una cuestión del tenis, sino que fue por una cuestión de la familia, que es una oportunidad que aprovecharon. Es decir, él también hoy día siente esas presiones, esas demandas, esas posibilidades, esas oportunidades. Es decir, hay mucho que no es una cosa. Yo diría que es más difícil hoy, en ese sentido, mantener la cabeza con una mirada de servicio, de entrega. Más bien hay una mirada de aprovechar y de disfrutar. Es una manera de vivir distinta y, bueno, como decía, estos momentos difíciles que estamos viviendo hoy, yo creo que nos ha permitido a todos, en familia, encerrados en cuarentena, de conversar y de llevar las cosas a un terreno mucho más humano que material. Bien, mencionabas el caso de tu nieto, Nicolás Jarry, que sabemos el momento difícil de su carrera por el que atraviesa, 11 meses fuera del circuito, la figura del ranking protegido. Ya recientemente demostró, como él decía mismo, con su conciencia tranquila, una investigación realizada por la ITF, se demostró que esas sustancias prohibidas detectadas fueron producto de una contaminación cruzada. En fin, ya las pruebas están, pero el caso de la decisión final fue que tendría que arrancar de cero. Vamos a hacer cuenta que no eres el nieto de Nicolás Jarry, Jaime. Yo sé que va a ser un poco incómoda esta pregunta, pero haciendo ver de que no hay ninguna conexión sanguínea con él, ¿qué le recomendarías a Nicolás, siendo tú un entrenador o de pronto una persona con vasta experiencia en el tenis, con vasta experiencia en los deportes? ¿Qué le dirías tú ya desde la parte anímica, mental, a un jugador que atraviesa un duro momento como estos? ¿Qué consejo le darías? Primero que nada, decirle que aquí lo valioso es que sus compañeros de equipo, Copa Davis, sus compañeros del circuito, todos ellos han reconocido tu valor y tu amor por el deporte, tu relación honesta con todos. Por lo tanto, está recibiendo un castigo que pareciera injusto por las circunstancias, por los procesos, por los sistemas que hay de controles, y el castigo va a terminar. El castigo tiene una fecha, tiene un momento en que ya no va a haber castigo y tú vas a tener la oportunidad de recuperar. Lógicamente que lo vas a recuperar, porque si te mantienes bien, preocupado de cuidarte y de entrenar, una vez que tú empieces a jugar, vas a empezar a tener los mismos resultados o mejores incluso, por esta madurez que este tiempo te va a permitir desarrollar. Entonces, yo pienso que él va a entrar a la cancha y lo que se conversa con el grupo familiar es de que él va a llegar como una persona ya más grande,
con más experiencia, no de tenis, sino que con experiencia de vida, y va a poder entonces enfrentar mejor los momentos difíciles en los campeonatos. Nicolás tiene una cierta inseguridad respecto a el dominio que tiene de sus medios, y todavía él está, nos dice, aprendiendo, aunque en el fondo esa característica de su personalidad, que es un poco insegura en momentos de requerir enfrentar con más calma, más lucidez el partido, yo creo que esa la va a ir mejorando gracias a la vivencia de una experiencia que ha sido muy dolorosa para él, pero que, como decía, está acotada en el tiempo, ya se sabe que en noviembre vuelve, eso le da tranquilidad y va a empezar a mirar con optimismo lo que viene. Yo creo que no hay que darle más vueltas, eso es lo que yo le diría a cualquier persona, no hay que darle más vueltas, hiciste todo lo que tú podías, le dedicaste tiempo a defenderte, te defendiste bien, resulta un castigo, una penalidad que yo también la pienso, no mirando desde el punto de vista de que sea un relacionado familiar, el afectado, sino que tratando de comprender la cultura del mundo del tenis y la cultura del mundo que estamos viviendo hoy, que efectivamente los procesos de justicia no siempre son tan claros o son tan fáciles de dividir, sino que se producen sus trabas y él está siendo afectado por eso. Pero eso es un momento, él tiene tiempo, tiene mucho tiempo. Uno podría pensar, va a tener 25 años, no importa, 25 años, hemos conocido muchas historias de tenistas que en edades ya más cercanas a los 30 están empezando a mostrar un nivel que no mostraron antes. Y yo creo que eso es una cosa que el Nicolás va a tener ya asimilado. Yo le diría a él, porque lo conozco, él tuvo un accidente esquiando, donde se fracturó el dedo meñique, o la mano derecha, el derecho. Y estuvo 5 meses sin jugar, por lo tanto, él ya sabe lo que es estar una cantidad larga de tiempo sin competir. Y él volvió a la competencia y fue avanzando rápidamente, así que él sabe que el tiempo se recupera. Así es, Jaime, de verdad muy agradecido por haber estado con nosotros y te enviamos un fuerte abrazo a toda tu familia, cuídate mucho y esperamos que todo esto pase, como lo decías, que sea una oportunidad para dejarnos una enseñanza y sacar algo muy productivo. Bueno, Diego, te agradezco aquí la oportunidad, espero que la afición de Pasión Tenis logre disfrutar y sacar algún provecho de esta conversación que hemos tenido. Te lo agradezco mucho que me hayas escogido para tener esta conversación y también a ti desearte lo mejor a ti y a tu familia. Estuvo con nosotros Jaime Fillol para Pasión Tenis. Fuerte abrazo.